El objetivo de la clase de hoy es que aprendamos cómo medir los tiempos de ejecución de una aplicación o ejecución de un programa. Vamos a ver, uno de los primeros objetivos es explorar cómo cambiando algunos elementos de un programa, pues afecta directamente en la ejecución. Con esto demostraremos que obviamente hay una, bueno, no obviamente, pero sí hay una relación eh, entre los elementos de software y los elementos de hardware de un computador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a crear un programa, ya está un ejemplo que pueden descargar en Moodle. Aquí está en la semana, bueno, aquí no es 7, sino 8. Perdón, estamos semana que 8. Ya cambié aquí el nombre una vez para que no se van a perder. Entonces ahí van a descargar la guía y un archivo de C#, un ejemplo, eh, que ya le voy a, pues, que vamos a incorporar en un proyecto de Visual Studio. Entonces el primer paso lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio y crear un proyecto, una aplicación de consola de C#, similar a lo que hicimos en la clase anterior, con este nombre, ¿sí? Y luego de crear el archivo de C#, pues agregan el archivo que ustedes van a encontrar en su enlace en Moodle, este que es el .cs, y lo agregan al proyecto o lo abren y copian ese código tal como está, lo copian al archivo que acaban de crear, al archivo fuente que acaban de crear. Sí, aquí yo ya lo copié, entonces voy a esperar unos minuticos para que terminemos esa sería la primera muestra. Eh, si lo agregan, pues tienen que eliminar el que estaba originalmente, el program.cs, o si lo copian y lo pegan, pues no hay necesidad, como quieran. La idea es que agreguen, como le puse aquí yo el nombre del proyecto, pero si le ponen el nombre tal como aparece aquí, pues el archivo fuente va a aparecer aquí en el namespace, le va a aparecer este nombre, ¿sí? Entonces, bueno, como quieran hacerlo, la idea es que sea que aquí en archivos fuente aparezca los archivos de programa, un solo archivo de programa, ¿sí? Y aquí el código es cortico, ya les voy a explicar en qué consiste y qué vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Ese es el primer paso, crear ese proyecto. ¿Okay? Bueno, mientras que en el proyecto, entonces les voy contando, el objetivo es evaluar algo que se llama localidad espacial y temporal de un programa. Y eso está relacionado cuando nosotros escribimos códigos anidados o un for, por ejemplo, que recorre una matriz. En este caso, ese código crea una matriz de n por n, una matriz cuadrada, y lo que va a hacer recorrer en dos formas distintas la matriz. El hecho de recorrerlas es calcular la suma acumulada de los elementos de esa matriz, pero hay dos maneras, recorrerlo, digamos, si la primera forma que se propone aquí es recorrerlo por filas, pero también lo puede recorrer por columnas. Y esas son las dos formas que vamos a evaluar si hay unas diferencias. Entonces aquí está el programa, entonces el primer programa, aquí están como los pasos, son 6 pasos que vamos a hacer hoy. Y al final me entregan unos datos que vamos a analizar luego. Estos datos que vamos a tomar hoy nos va a permitir hacer una introducción más adelante, o también recordar algunos elementos que ustedes vieron, conceptos que ustedes vieron en su curso de inferencia estadística. En esa ocasión, pues, como les comenté en una clase anterior, cuando ustedes vieron ese curso, pues normalmente ese análisis o esos ejemplos que ustedes vieron, pues no tenían nada que ver con datos que ustedes mismos recolectaron. En el curso de arquitectura de computadores, uno de los objetivos es el tema de diseño de experimentos. Entonces dentro del proyecto, ustedes van a tener que recolectar sus propios datos, tomar sus propias muestras y luego analizarlas y sacar conclusiones. Entonces, hoy les voy a un simple ejemplo muy pequeño donde solamente hay un factor que se va a variar o máximo dos, y esos datos nos va a permitir recordar y calcular algunos elementos y parámetros que ustedes vieron en su curso anterior.
Bueno, listo. El programa, como verá, tiene dos métodos, uno para calcular, dos métodos, uno que calcula la suma sí de una matriz, pero la matriz es declarada de manera local, y hay otro método donde la matriz se pasa por parámetro. Entonces, ustedes van a ver aquí que, digamos, la, la parte principal del programa hace en este for que está acá, y lo voy a mostrar, no sé si ya, me dice si ya por favor ya tienen el proyecto ya creado, me comentan. Bueno, aquí dice que sobran algunos códigos que aquí sobran, pero bueno, ese es el programa. Entonces, miren que aquí tengo un comentariado, una línea, vamos a ejecutar una de las dos formas, o la suma, llamo un método que se llama suma in local, es decir, calcula la suma de una matriz, pero que está declarada de manera local. Y cuando ustedes de comentar en esta línea y comentar en la otra, va a llamar y va a calcular el tiempo de ejecución cuando hago esa suma, pero paso la matriz definida por parámetro. ¿Sí? Miren que le paso aquí y esta no recibe parámetros porque ya está definida de manera local. Esa es la diferencia de los dos métodos. Entonces, uno de los objetivos también es, además de diferenciar si recorro por filas o por columnas, hay diferencias en la ejecución del tiempo. También vamos a calcular si hay diferencias en el caso en que yo declaro una matriz de manera local o si la declaro de manera, o la paso por parámetros para ser calculada. Esos son como los dos factores. Uno es el recorrido fila y columnas y el otro factor o la otra variable que me interesa evaluar es que si hay diferencias en la forma donde yo defino o declaro la matriz local o paso por parámetros. ¿Sí? También podría haber sido por global, parámetro global, entonces, bueno, es otro tema también que puede discutir, pero digamos que ese es lo que está planteado para la práctica de hoy. ¿Okay? Bueno, por favor, en participantes me ponen allí un chulito verde si ya crearon el proyecto, si ya incorporaron el código al proyecto, por favor. Bueno, llevan 13. Bueno, falta, aquí en la lista lo que falta, a ver, Alejandro Barrera, Fabián David, me comenta cómo va, Giancarlo Riascos, Yusef, Don Camilo Cortés, Juan Sebastián Palma, ¿cómo van? Me comentan, bueno, de ahí la mayoría ya tenemos listo el proyecto. Los que nombré que tienen alguna dificultad. Pues, profe. Profe, yo apenas puedo ingresar a la reunión. ¿Me puede recordar, porfa, qué toca hacer? Ingresas aquí a Moodle en la actividad de la semana 8 y ahí está la guía y hay un código de C# donde tú tienes que, vamos a crear un proyecto, aquí están los pasos de la guía, si quieres refieres a la guía, creas un custom application y allí agregas el código que ya está en la guía, que es el que tengo acá, ya está proyecté. Eso es, ahí llegamos. Lo creo como proyecto normal en... Console Application, sí, un Console Application. Proyecto normal, como hicimos tal en la clase anterior, un Console Application en C# y abre queda el proyecto. Y ese archivo fuente lo agrega acá o lo copia y lo pega para que solamente se ejecute el que está allí. El que está allí es de ejemplo que puse en el Moodle. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, este programa usa una librería, se me olvidó el nombre, es que en semana se llama Kronos. Stopwatch, por aquí está. Ya le voy a decir aquí, sí. Que calcula el stopwatch, es una librería para medir el tiempo de ejecución de un programa. Y la forma es como un cronómetro, pues, entonces lo que hace es definir el objeto y aquí pues poner el start para apenas queramos medir. Y aquí en la mitad de este start y este stop es lo que vamos a medir. Lo que vamos a medir, tengan en cuenta, es el tiempo total de lo que se demora dos for anidados. Y esos dos for anidados es calcular la suma acumulada de una matriz.
¿sí? Esos datos los vamos a, él va a generar esos datos, este método devuelve el tiempo de ejecución total de esos dos for, me lo devuelve y lo va incluyendo aquí con la instrucción runLine en un archivo de texto que ustedes quieran, el nombre que ustedes definan. Entonces, después del proyecto, lo que usted tiene que configurar es que el n que vamos a trabajar es con n igual a 1000. ¿Sí? El número de muestras, vamos a hacer esto 1000 veces. Bueno, nosotros no, el programa va a hacerlo 1000 veces, por eso pusimos, perdón, aquí no es tamaño de muestra, me equivoqué, aquí es tamaño del arreglo. Cámbialo porque creo que puse mal el comentario en el código, tamaño de la matriz o del arreglo. Sí, ahí me equivoqué. ¿De acuerdo? Eso es lo, sí, o sea, el arreglo que vamos a recorrer es de 1000, el tamaño 1000. Y en este for que está acá, que se llama, aquí llama n veces ese método, que calcula la suma de una matriz definida de manera local. Este es el tamaño de muestras. Vamos a trabajar siempre con 100 muestras. Luego haremos esas preguntas, 100 es suficiente, 50, pero por ahora quiero que corramos este programa y luego ya planteemos desde el punto de vista de la estadística que podríamos hacer mejoras o cambios a este programa. Entonces, en nuestro programa, pues yo ya tengo esa carpeta definida. Si lo corre en este momento, les voy a marcar un error porque no va a encontrar esta carpeta. Aquí pueden poner la carpeta que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Como la tengan ustedes estructurada en su equipo, en el disco que quieran. Entonces ponen la ruta y el nombre, él crea un archivo de texto y aquí va a poner aquí time n1000 para indicar que ahí vamos a almacenar los 100 datos, ¿sí? De ese tiempo de ejecución. Va a correr ese código varias veces, no solamente una vez, sino varias veces, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, cambien ahí la ruta que ustedes definan. Recuerden que con backslash o contra slash, no sé cómo llaman ustedes. Definen la ruta y listo. Okay. Por defecto, vamos a arrancar primero con la suma, llamando el método suma in local, ¿sí? Y esta la dejamos para la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces voy a ejecutar, y luego de ya que configuren la ruta del archivo txt, ¿sí? Y tamaño 1000, no sé si el código tenga 1000, no sé si, pero vamos a hacer 1000, tamaño de la matriz 1000, ¿sí? Es una matriz de enteros, mira que aquí se define y n, ¿listo? Bueno, profe, ahí cambiaste a 1000, pero el otro método de suma int local no tiene 1000, sino que tiene 500. Ah, ok. Suma in local, aquí, antes de cambiarlo acá, muchas gracias. Aquí cambia 1000, ¿sí? Claro, este de acá es este se define para la matriz, bueno, no sé por qué aquí, bueno, voy a comentar esta, perdón, voy a comentar esta porque esta se va a necesitar solamente para la segunda parte, entonces vamos a comentarla, esta de acá, ¿sí? Esta es cuando la pasamos por parámetro, cuando usamos el segundo método, entonces en esta la vamos a comentar, es importante quitarla porque si no esa matriz queda creada en memoria y habrían dos matrices. Una matriz que es digamos, global para ese método, es decir, para la primera ejecución, y menos mal me hicieron caer en cuenta, esta se comentaría y este n, pero ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque localmente, entonces vamos al método sum in local y aquí ya definimos el n igual a 1000 y se crea localmente la matriz. O sea, debe ser creada solamente una vez, o local y no global, ¿no? O por fuera. Listo. Entonces, allí ya, y miren que él retorna, él calcula, se activa el método de stopwatch y se inicia, se detiene y me calcula de acá. Él me entrega, digamos por defecto, el tiempo entre esos dos estados, el tiempo total en milisegundos. Y se multiplica por 1.000.000. ¿Sí? Entonces aquí significa, o en traducción eso, es que él me está entregando eso en qué unidades. ¿Y por qué lo multiplicamos? Si usted lo multiplica por 1.000.000 o por un valor muy grande, lo que va a pasar allí es que mi código, si muy poquito dura menos de 1 milisegundo, dura alrededor de nanosegundos, por ejemplo, entonces él siempre va a marcar en esa unidad de medida casi siempre 0. Entonces aquí lo que estamos aumentando es la precisión de la medición. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el tiempo en milisegundos y lo multiplico por 1.000.000, entonces, ¿qué
en qué unidad estará midiendo el tiempo. Y eso es para hacer el tiempo, la unidad mucho más chiquita, porque milisegundo es muy grande y el tiempo, como esto se está ejecutando en el computador, a pesar de que la matriz es de 1000 por 1000, el tiempo es muy pequeño. Entonces, ¿qué unidad marcaría aquí? Kilosegundos, creo que es. ¿Cuál? 10 a la 6. Porque 1000 es 10 a la menos 3, ¿cierto? Sí, por eso, 10 a la 3. Sería kilosegundos, ¿no? No. O sea, la pregunta es multiplico o divido. Estoy diciendo que esto da unos, si lo dejo en milisegundos, me da, posiblemente le da 1 o 0 milisegundos, 1, 1.1. Si yo quiero mayor, si digamos yo quiero aumentar las Eso cifras es decimales, entonces si lo multiplico por es 10 un, a la menos 9. exacto, que sería que, si lo multiplico por 1000, daría de 1000 y pasaría a qué, si lo multiplico por 1000. O sea, como pico o... El siguiente es de 1000 y paso a micro, y como multiplico por 1000 más, aquí sería en nanosegundos. Ah, no. Entonces tengan en cuenta eso cuando ustedes están midiendo el tiempo en nanosegundos. Si ustedes ven que este tiempo es demasiado grande, le da mucho, un valor muy grande, pero podemos pasar no a nano, sino a microsegundos, que sería solamente multiplicarlo por 1000. Ahí lo que estamos haciendo es simplemente agregarle más cifras decimales a ese valor que nos va a dar. Entonces, listo, entonces vamos a ejecutarlo. Recuerden que en inlocal le definimos como 1000, matriz, pues aquí se define, y comentareo la que está aquí por fuera, que esa no tiene nada que ver. Entonces se va a llamar 100 veces esta línea. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí lo estoy ejecutando. Y listo. Dice que terminó con un código 0. Y lo que van a hacer verificar, y ahí en la guía también está, es que después de configurar eso, verifiquen que se generó el archivo TinyN1000. ¿Sí? En la ruta que ustedes, ya que ya me fui a la ruta, y aquí me aparece los 100 valores. Y eso está en nanosegundos, ¿sí? 100 valores, que corresponden para un tamaño de matriz, el tiempo que se recorre en calcular el tiempo, la suma acumulada de una matriz de 1000 por 1000. Listo, miren que aquí están los tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a limpiar aquí, y si ya generaron el primer archivo, al menos el primer archivo, les pone un chulito verde indicando que ya al menos ven este archivo. Si le marco error, Profe, sí, dime. pues yo creé el proyecto y pegué el archivo, pero no me lo ejecutó, creo. Pero ejecutó que indica que marca error. Te aparece aquí que... No, me parece que terminó 00, pero no apareció en ningún lado no, el... por eso, entonces verifique si esta ruta está bien. Si no le apareció es porque... no, si yo pongo una ruta que no existe, me marca un error. Si le ponen la que existe, no sé, verifica bien verifica bien, no sé, la ruta. Porque... Y la otra es también verifica que si lo copiaste, abriste Profe, qué pena, que es que Sí. especifican esa. ¿Cómo? Aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? No, ya, profe. ¿Sí ya? Ah, sí, aquí sí que mi conexión está. Verifiquen que está corriendo, no sé si lo copiaron, hay dos formas de incorporarlo, agregarle el archivo CS al proyecto, o la más sencilla es cuando creen el archivo, el proyecto nuevo, abren el .cs, lo abren y copian sobre ese archivo que se creó, pues el archivo fuente. Pero no, sí, Profe, ¿podrías mostrarme el método de suma int local, por favor? suma in local, esta es. Ponen el n igual a 1000.
Hay 9 personas que llevan bien. Me dicen el resto cómo van. Juan David, Aguirre, Juan Sebastián, no, ya no, Juan David Aguirre ya marcó. Juan Sebastián Palma, ¿cómo va? María Camila Lenis, Angie, Emanuel, Ernesto. Bueno, vamos a esperar un momentico para que... Ella, lo que pueden ir notando es que, y eso, no, si ustedes ven, los valores que se están allí registrando son valores, tienen una varianza o una variabilidad, ¿sí? Que con el valor de la varianza, pues podemos, digamos, estimar qué tanto varían esos datos, pero lo primero que puedo notar es que varían. Miren que arranco, y eso está en nanosegundos, ¿sí? Entonces tengo 6 millones de nanosegundos, 5 millones de nanosegundos, luego pasa 9.8 nanosegundos, o sea, aquí están, luego baja a 6, luego 5, luego sube a 8, es una realidad grande. Si ustedes vuelven a ejecutarlo y mientras lo ejecuten mueven muy rápido el mouse, aquí lo estoy moviendo, mueven muy rápido el mouse, van a notar que esa variabilidad va a aumentar más. ¿Sí? Simplemente hagan la prueba y es que mientras yo actualizo o el sistema operativo intenta actualizar el mouse, va a notar, si quieren, lo pueden, pues vuelven y lo abren, cierren, vuelven a abrir el archivo. Miren que aquí ya aumentó el tiempo y lo voy a copiarlo acá y lo voy a abrir en Excel, ¿sí? Aquí, y voy a copiar esos datos por acá. Y si quieren lo pueden graficar y simplemente como para ver, voy a graficar aquí los datos. Miren, aquí están los datos que yo tengo en mi equipo en la ejecución porque moví mucho el mouse. Ahora voy a volverlo a ejecutar, el mismo programa. Voy a cerrar aquí este archivo de blog de notas, el TXT. Voy a volverlo a ejecutar, pero ahora dejando el mouse y tratar de no hacer nada más, dejarlo quietico, ¿sí? No moví el mouse, ahí está, ahí terminó de ejecutar el programa y voy a volver otra vez aquí a abrir el mismo archivo, porque le puse el mismo no. Y bueno, miremos así de pronto hay una, voy a pegarlo acá, eso no es necesario que lo hagan, simplemente es para demostrarles, pues, mostrar qué está pasando. Casi no hay mucha diferencia. No sé si en el tiempo total, observen que la media, no sé si aumentó, no se alcanzan a ver, ¿sí? Que está como en 5.5 y ya está subió casi a 6. Bueno, la forma más es ver eso en un solo parámetro, por ejemplo la media o la desviación estándar o la varianza, para mirar qué tanto varían los datos y qué tanto efecto, digamos, de factores externos, por ejemplo. Bueno, pues, ahorita lo hacemos, pero digamos, si no hubiera comentado ustedes sobre el cursor, el movimiento del mouse, posiblemente vamos a correr hacer todas las ejecuciones, como puede que afecte ese movimiento del ratón o si están haciendo otra cosa, pues tratar de que en la ejecución pues no estén viendo videos de YouTube, ¿de acuerdo? Solamente lo mínimo, porque es probable que si yo ejecute el programa y el sistema operativo está ejecutando otros programas adicionales, pues como ustedes saben, en un ambiente multitarea, el tiempo que mi sistema atiende a mi programa pues va a cambiar. Entonces, si yo en el momento muevo muy rápido el mouse, pues mi programa se va a volver en tiempo más lento porque se demoró más tiempo en el sistema operativo en saltar o darle una ventana de tiempo de atención a mi programa. Eso porque estamos hablando en un ambiente de multitarea. Pero digamos que si, digamos, no le he dicho nada de eso, pues ejecuten el programa y los datos me van a mostrar que esos datos tienen mucha variabilidad y demasiado ruido y posiblemente no sirve para un análisis. Pero por ahora, simplemente para mostrarles como algunos, esto es una parte de exploración nomás. Luego ya vamos a entrar al análisis de lo que sucede dentro del computador y estadísticamente cómo impacta el no poder controlar o no tener en cuenta los factores que me afectan a la ejecución. Bueno, listo. Entonces, el siguiente paso, después de verificar que ya mi programa funcionó bien, ya me está generando datos, listo. Entonces vamos a exportar esos datos a Excel, ¿sí? Pues como la estructura del programa se basa en un for de 100
repeticiones, pues hay 100 datos, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer, perdón, de 100 muestras. Pero vamos a hacer eso 3 veces, así como lo hice yo ahorita. Vamos a ejecutarlo 3 veces. Lo ejecuto una vez, abro el archivo txt, copio esos datos, ¿sí? Y los pego en un archivo de Excel. Ese archivo de Excel lo pueden crear como está aquí. En la primera, digamos, copio, aquí puse R1, R2 y R3. Si quieren lo pueden ver aquí en un archivo de Excel. ¿Sí? Para n igual a 1000, entonces aquí pongo los 100 datos para la primera, digamos, primera repetición o ejecución, segunda ejecución y vamos a ejecutarlo 3 veces. Intenten que en esas 3 ejecuciones no mover demasiado el mouse o hacer cosas así como tratar de que las condiciones sean muy similares entre una ejecución y otra. Pues en el milisegundo que dura o en el segundo que dura esta ejecución, pues dejar las cosas bueno, parecidas. Luego, bueno, luego analizamos estos datos, pero por ahora eso. Bueno. Entonces, el segundo punto que es preparando, el primer punto es preparando el programa, que todo esté bien. Segundo punto, exportamos, bueno, en el punto exportamos los 3 valores, ¿sí? Van a haber unas, bueno, estoy notando algo aquí, bueno, no, por ahora no sé si a usted le aparece, pero nosotros lo analizamos. Pero copiamos 3 columnas para n igual a 1, para n igual a 1000, R1, R2 y R3, ¿sí? Bueno. Ahora viene algo bastante importante, y es que como más adelante vamos a cambiar el número, el tamaño de la matriz, de n igual a 1000, vamos a pasar a n igual a 2000, a n igual a 3000, a n igual a 4000. Entonces, para que se pueda comparar esos 4 estados o condiciones, yo debo calcular el tiempo normalizado. ¿Qué significa eso de tiempo normalizado? Lo que está mostrando en el Excel ahorita esto es el tiempo total del for, ¿sí? Para n igual a 1000. En 3 tiempos diferentes, ¿sí? Pues aquí entre eso no debería variar mucho. Ahora, el tiempo normalizado hace referencia al tiempo de la instrucción interna, es la que aparece dentro del for. Si ustedes ven en su programa, ambos programas, sea local o global, como les decía, el programa base es es un for anidado. Si yo sé que si lo que yo estoy consignando es el tiempo total, y esto, ¿cuántas iteraciones dura? Pues n por n iteraciones. Lo que me interesa no es conocer todo el tiempo total, sino calcular lo que en promedio o aproximadamente dura una sola iteración. Por eso puse aquí inner loop o la iteración interna, la más interna, que es del for que está, pues el for interno. ¿Cuánto dura ese for? Si yo tengo, partiendo del tiempo total, ¿cómo calculo lo que dura el loop interno, o un solo ciclo, una sola iteración? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, ¿qué dicen? Tengo el tiempo total, pero quiero calcular ahora, y es el tiempo de todas las iteraciones. Sí, cada una de los tiempos por n, tendríamos que coger el tiempo y tendríamos que dividirlo por el número de instrucciones, que en este caso sería 1000 por 1000. Exacto, el número de iteraciones. Entonces, el loop interno, ¿y por qué es necesario eso? Porque si lo dejamos así como, si lo dejamos así con el tiempo total, cuando pasemos a 2000, pues obviamente este tiempo es muchísimo mayor que con n igual a 1000. Y pasamos a 3000 también. Entonces, ahí no tendríamos, digamos, estadísticamente, no habría nada que analizar. Ya sabemos que con n igual a 1000 es menor que con n igual a 2000. Y va creciendo de manera cuadrática por n al cuadrado, porque son n al cuadrado a veces que ejecuta. Entonces, para poder comparar, lo voy a normalizar, y es precisamente dividiendo cada tiempo por el tamaño al cuadrado. Entonces, ustedes lo que van a hacer después de crear ese Excel, van a
crear una segunda pestaña donde ahí van a colocar, pues lo pueden copiar y pegar, y ahí van a pegar y van a calcular, van a tomar ese tiempo total que es este y lo dividen por, aquí lo puse, por 1000 al cuadrado o 1000 por 1000. Y aquí, eso ya serían, eso que estoy aquí colocando son los valores normalizados. Lo hago para las 3 repeticiones. ¿Sí? Eso es. Si quieren, no sé si les copio esta tablita, aunque apenas lo estoy empezando, pero si quieren, la voy a copiar para que ustedes, la voy a subir a, pues, si les parece, lo pueden descargar allí para que agilicemos. Voy a copiarla por aquí en arquitectura, laboratorio. Listo, lo voy a subir aquí en ese enlace de nuevo acá para que ustedes lo puedan, si quieren descargar y listo, ahí ya lo colgué y si quieren pueden lo que llevo hasta allí, ¿listo? Entonces tengo, y miren que tengo en la primera pestaña los tiempos totales y la etiqueté abajito como suma, o le puse, más bien le puse aquí el título, ese título que está acá, suma in local JI, que es lo que viene por defecto, JI. ¿Sí? Eso lo que está haciendo es recorrer la matriz de una forma, digamos que por filas, y ahora estamos, y para poderlo comparar luego, invirtiendo estos índices. Ya creo que varios de ustedes ya saben que eso afecta directamente el tiempo de ejecución. ¿Sí? La forma como yo recorra, si es por fila columna, van a afectarlo. Entonces vamos a medir qué tanto lo afecta. Pero por ahora esa primera parte, eso no lo muevan, es JI. Por eso puse aquí en el Excel JI, que es para marcar que es la primera versión del programa. Y ahorita pues lo cambiamos a IJ, si quieren. ¿Listo? Entonces tengo los valores, copien los 3 valores. Y en la tabla, pues aquí está el cálculo normalizado para n igual a 1000. ¿Listo? Eso es. Luego vamos a repetir ese mismo paso para n igual a 2000. Calculamos el tiempo total, lo pegamos acá, lo que me entregue el archivo de texto o el programa. Y lo mismo, entonces tiendo esa fórmula pero ya no con 1000, sino con 2000, capturando los datos pues, de estas columnas que están acá. Lo mismo, la idea es que tengamos el tiempo normalizado de esos datos. ¿Sí? Bueno, aquí podemos plantear, ¿sí me están escuchando, muchachos? Sí, aló. Como que está fallando el internet. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Aló? Una preguntita, la división Sí. es 1000 por 1000, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Sí, aquí está, ajá, exacto. El tiempo total dividido abro paréntesis, 1000 por 1000. Bueno, ¿sí me escuchan, cierto? Sí, es que a veces como que está yendo... Sí, se cortó un poquito, pero ya está bien. Vale. Ahora podemos empezar a hablar, cuando tengamos los datos, vamos a empezar a hablar de lo que es la hipótesis nula. ¿Sí? Y cuando hablamos de hipótesis, pues lo ideal sería plantear cosas que en realidad sean interesantes y que no sepamos. ¿De acuerdo? Porque si alguien me dice, no, pues que alguien me dice, no, haga un experimento para ver si a la medida que yo aumento el n, el tiempo de ejecución aumenta, pues eso no tiene validez porque sí, ya sabemos que si n es mayor, pues son más ciclos que tengo que ejecutar y aumenta de manera cuadrática. ¿Sí? Posiblemente alguien diría, no, ¿y qué tal que quiero demostrar eso? Quiero demostrar que al aumentar el tamaño del n sin normalizar, o sea, así él toma el valor puro como el que está acá. ¿Será que esto tiene una relación cuadrática? ¿Será que eso se ajusta exactamente a una relación cuadrática de acuerdo a lo que uno espera que es n al cuadrado? Que lo podemos llamar como la complejidad algorítmica. Bueno, eso podría ser.
Pero digamos, otra hipótesis sería, por ejemplo, si ustedes ya saben o alguien de ustedes sabe qué pasaría, ¿será que hay diferencias o cuál es más rápido? Si yo defino la variable global o la paso por parámetros, ¿cuál de las dos correría más rápido? ¿Habría una o habrían diferencias? Entonces, yo tengo acá dos métodos, ¿no? Los dos métodos que son paso por parámetro, suma por parámetros y la local. ¿Alguien de ustedes sabe cuál va a correr más rápido? ¿O alguien puede asegurar que las dos son iguales? Entonces, ¿alguien tiene ya indicios de eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien ya puede predecir o ya, digamos que teóricamente ya saben qué puede ocurrir? ¿Lo conocen esa respuesta? Entonces ahí va. Si no la conocen o no están muy seguros de cuál es más rápida, entonces ahí sí se puede plantear como hipótesis nula, es que la media de suma del... ¿Cómo sería el planteamiento de la hipótesis nula? Es que las dos medias, la media del método 1 es igual a la media de ejecución del método 2. Son diferencias. Eso sería una hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que estoy intentando plantear es que si usted no conoce muy bien el sistema y quiere saber algo, pues se hace un experimento. Y la hipótesis nula, cuando yo tengo la comparación de dos medias, pues es precisamente que las dos medias son iguales. Y ya vienen luego ya las hipótesis alternativas. ¿Cuál sería la alternativa? Pues que son diferentes o que una es mayor que la otra. ¿Sí? Pero digamos que eso es lo que... ¿qué experimentos podríamos hacer o qué pruebas ustedes vieron en su curso de estadística, inferencia estadística, para verificar esa hipótesis nula? Cuando tengo un factor o tengo dos factores, bueno, que ustedes vieron, creo que, hasta lo menos, por ahora simplemente estamos tomando datos, pero eso es como para luego plantear la hipótesis nula. Profe, ¿eso no es que luego determinar si las variancias son iguales o Exacto. diferentes? Hay una prueba de varianza para mirar qué método puede usar, ¿sí? El método por defecto que casi siempre, pues, cuando han ese experimento es la prueba de ANOVA, ¿sí? La ANOVA de una vía y la prueba de ANOVA, creo que se vieron hasta dos vías, ¿me confirman? Sí, creo que sus cursos vieron ANOVA de dos vías o no, creo que sí, no sé si creo que no lo han quitado todavía, ojalá no lo quiten, pero ANOVA de dos vías, ¿sí? Ustedes iban para la prueba T-Student, bueno, hay varias pruebas, pero luego hay un tema, pues, con esos datos vamos a retomar luego entre 2 semanas. Hoy solamente vamos a tomar datos y hay unas preguntas que ustedes van a contestar del taller que aparece allí, hay como dos, tres preguntas. Esto es como para abonar las bases para lo que vamos a ver luego es retomar otra vez lo del concepto de inferencia estadística para no saltar, sino recopilar todo eso y hacer ya un experimento no con dos factores, sino 3 o 4 factores. Ahí sí, bueno, eso hablaremos de ANOVA. ¿Sí? Hay una clase bastante interesante, creo que la vamos, yo doy en la semana 12, que es introducción a ANOVA práctico. O sea, vamos a mirar qué en realidad qué es ANOVA, qué significa eso. A veces ustedes aprenden simplemente, y más, creo que se aprenden, a veces ven esas fórmulas, pero no hay una relación, digamos, práctica de cuáles son sus conceptos. Entonces, eso nos va a permitir recordar esos temas de la ANOVA, ¿sí? Y lo que son los factores. Bueno, aquí estamos viendo algo de lo que es la terminología de diseño de experimentos, es que aquí el término de repetición es un término. Repetición es ejecutar, tengo esta configuración con n igual a tanto y bajo esta condición específica, y lo estoy ejecutando 3 veces. Esas ejecuciones, como las corrí casi que inmediatamente, se llaman repeticiones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un término y vamos a aprender la terminología de diseño de experimentos. Aquí tenemos 3 repeticiones y cada repetición tiene 100 muestras. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar, aún todavía dentro del suma local, entonces voy a cambiar acá a 2000 y de resto queda igual y lo ejecutamos 3 veces. Pues lo ejecuto una vez, copio los datos, ¿sí? Ahí lo está ejecutando. Y vengo aquí a la carpetica de esto, vuelvo y lo abro, cierro este que está abierto. Y aquí miren que ya obviamente aumentó el tiempo total. Entonces copio esos datos en el Excel, en los tiempos totales,
y lo copio, lo hacen 2 veces más. ¿De acuerdo? Eso es el procedimiento. Cierro acá y lo ejecuto 3 veces. Entonces ahí estamos colocando 3 repeticiones. Hay otro tema que llama réplicas, pero es diferente. Por ahora estamos hablando de repeticiones. Bueno, ya lo ejecuté, creo. No, voy a ejecutar, no recuerdo si ya tengo terminado. Bueno, y listo. Eso es lo que tienen que... Entonces, pueden cocinar uno de los datos, correrlos de una vez. Y lo que vamos a mirar es la variabilidad de esos datos inicialmente. Sí, bueno, ahí lo copian 3 veces, bueno, y ya. Pues voy a hacerlo ahí voy a seguir haciendo para calcular más o menos pues, cuando se están demorando allí. Y obviamente cada uno va a tener valores distintos. Depende, ese tiempo medio, ¿de qué depende? Entonces, obviamente, de las características de su procesador, de cuántos archivos o cuántos programas están en ejecución. Bueno, eso, algunos van a tener medidas muy altas o muy bajas, pero eso es lo que quiero, es sobre su computador. Yo voy a pegar esto aquí. Listo, entonces eso es lo que tienen que ir haciendo. Y lo vamos pegando en esta. Mire que lo hice para n igual a 2000. ¿Sí? Ahí mismo, pues voy a tomar los datos de una vez para n igual a 3000. Entonces cambio aquí en local 3000. Lo ejecuto allí otra vez. Listo. Ahí obviamente se mueve un poquito más. Miren, ahí ya alcanzo a ver el. Listo. Y vamos a ver. Aquí yo creo que ya aumentó bastante. Volver a ejecutar. Pero lo estoy haciendo sobre el mismo archivo, no necesariamente como lo estoy copiando Excel, no tengo que crear archivos, no tengo que crear con diferentes nombres, lo estoy haciendo sobre el mismo archivo. Y miren que ya de 3.5 subió a 596, miren, aumentó. Aquí se ve que obviamente el efecto del N, pues obviamente aumenta el tiempo total, ¿sí? Recuerda que estoy en la pestaña, ese sería el tiempo total, ¿no? ¿Sí? Voy a poner aquí total, ¿sí? Local y J. Y ese sería, y el que estamos acá sería normalizado. Local y JI, perdón. Listo. Entonces esa era la primera configuración. Luego, pues lo tengo que hacer para hasta 4000. ¿Sí? Entonces completan la tabla. Y en otra pestaña, repito, en otra pestaña sería el J, el tiempo normalizado. Aún yo estoy con 3000, va a ejecutarlo. Recuerda que el tiempo está en nanosegundos. Depende del problema, es posiblemente lo podemos configurar que sean nanosegundos o bajarlo a microsegundos. Eso depende. Cuando estén en su proyecto, pues van a definir el rango, pues que no pierda muchos datos, muchas cifras significativas. ¿Sí? Bueno, ya corrió, no demora. Miren que no, a pesar de que 3000 no se demora mucho. Copio los datos acá. Y por último, pues n igual a 4000. Entonces, ya estamos enviando la primera 4000 con tiempo local. Ese es 4000. Faltó un 3000. Voy a quitarlo otra vez. Son tres repeticiones.
una preguntita. Sí, Es que pues en mi computadora en este momento yo estoy compartiendo, yo por ejemplo tengo dos pantallas, ¿cierto? sí. Y tengo Zoom es en una pantalla, con tu compartir pantalla, y pues yo haciendo en la otra estoy haciendo el trabajo. ¿Eso aumenta demasiado el tiempo de ejecución o...? Mm, no, pues a ver. Pues sí, son dos cargas. Lo que pasa es que al tener dos pantallas, pues depende, lo que usted no se ha visto, pues disminuye la resolución del video de una de las pantallas para poder soportar, depende de la tarjeta gráfica que tengas. Pero sí, eso consume. No digo que demasiado, pues no, pero sí eso afecta, digamos, si lo haces, y luego lo veremos cuando ejecutemos en modo, no en modo eh, gráfico, sino en comandos, pues eso disminuye bastante. Claro, la interfaz gráfica del sistema operativo pues consume bastante recursos, bastante memoria RAM. ¿Qué va a pasar? Que cuando sobre todo impacta cuando el tamaño de la matriz que queremos poner en la memoria RAM es más grande, entonces va a empezar a pelear por los recursos de memoria. Y si usted tiene totalmente o muy lleno la memoria RAM, eso lo veremos más adelante, ahí sí aumenta demasiado porque va a estar, esa matriz va a estar casi que quitándose la memoria RAM y, porque no cabe y reemplazándose por otro proceso. Entonces, los procesos van a estar peleando por ese recurso, pero si usted tiene una memoria RAM suficientemente grande, aunque con 4000 no creo que lleguemos no creo que lleguemos ni al giga, pues ahí no hay problema. Si usted tiene una memoria RAM suficiente, pues ahí digamos que el tener dos pantallas y si tiene una buena tarjeta gráfica independiente, pues tampoco va a afectar. Pero sí lo afecta, ¿sí? Y usted lo puede mostrar, digamos, corriendo de nuevo en otras condiciones, ¿sí? Y por ahora pues no nos estamos ocupando mucho por eso, ¿no? Simplemente como están trabajando y van a ver luego que sí, que posiblemente algunos factores que no pude controlar afectaron el tiempo de medición y eso está bien. Está bien porque cuando ya empezamos a hacerlo, nuestro proyecto pues ya lo tendremos en cuenta, ¿sí? De cómo garantizar o intentar. Hay unas cosas que pueden controlar, otras no, pero pues en la medida de lo posible pues sí que se controlará. Bueno, listo. El hecho de mover el mouse afecta. Si usted mueve, hagan la prueba con unas dejando el mouse quieto y otra moviéndolo demasiado así, pues eso aumenta, se van a ver que aumenta mucho el tiempo promedio. Listo, ya terminé. A mí me falta uno de 3000 y ya, y con eso termino. Y ese sería el punto, lo copio una vez antes que se me olvide, acá. Y terminé, yo tengo mi primera parte terminada. Ahora en la otra pestaña extiendo esa fórmula, a ver si se extiende bien, yo creo que sí. Y aquí abajo, hacia acá, para que extienda todos los valores. Pero te tendré que cambiar la fórmula porque aquí no es con 1000, sino con 2000, ¿sí? Tanto para, ¿sí? Ahí, 2000. De aquí ya tendría que cambiar esa formulita aquí. O sea, tengan cuidado de que estén corriendo con el n correcto. Ahí lo actualicé bien, que todo eso que está resaltado lo hice para n igual a 2000. Y este, como heredó el 1000, es un error común, ¿no? Que a veces esto les queda, eh, cuando van a ver que ustedes tienen una diferencia muy grande, no saben, un error común es que sí, lo normalizaron mal o pusieron el n que no era. Entonces, digamos que eso sí pasa muy a menudo. Bueno, listo. Ahí verifico eso, ya lo normalicé. Y la última fórmula con n igual a 4000. Cambio. Y voy a asegurarme de que sea. No alcanzo a ver. Sería la columna K4. Sí, está bien, la K4. Y aquí cambio esto por. No por 1000, sino por 4000. Listo, eso es lo que tienen que
verificar. Y listo. ¿De acuerdo? Voy a poner eso como dos colores distintos para poderlo diferenciar. Eso es lo que ustedes van a tener que analizar, esos datos para la siguiente semana. Hay unas preguntas que solicito ahí y unas gráficas para ayudarles a cómo, pues, cómo concebir el análisis de esto. ¿De acuerdo? Luego vamos a calcular el promedio, la varianza, perdón, y la desviación estándar de esos datos. ¿El promedio sobre qué? Pues sobre cada repetición. ¿Sí? Entonces aquí promedio y calculemos el promedio de todo esto. De esos 100 valores. Y voy a extender eso pues obviamente hacia la derecha para mirar. Okay. La varianza. Vamos a tratar con la varianza. Pues, creo que nos parece varianza. Creo que es varianza es bar, ¿no? Me parece. Bar, sí. La varianza puede ser la muestral. No poblacional, bueno, pues, casi igual. La varianza muestral, o sea, la S sobre los mismos valores. ¿Sí? Y haciendo esa varianza muestral. Y desviación estándar creo que es desviación estándar. La muestral también va a estar con la muestral. Y la desviación estándar de esos valores. ¿Listo? Y extiendo eso hacia la derecha. ¿Listo? ¿Cómo es que llama la fórmula, profe? ¿La de desviación? La desviación se llama DSBET. Ok, listo. Y la M, pues la muestral. Luego, nosotros estamos tomando datos muestrales o poblacionales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes recuerdan ese concepto de población y muestra? Cuando eran población. Muestrales, bro. Este es muestral. Poblacional, ¿cuándo sería? Y bueno, por ejemplo, y luego hay una fórmula que ustedes van a tener que usar y cuando la busquen hay dos versiones. Una para una población infinita y para población finita. ¿Ustedes qué creen que estamos haciendo? ¿Estamos hablando con datos de población infinita o finita? Es una pregunta, pues digamos que todavía no digan la respuesta todavía, pero sí es para pensar, para que uno lo piense porque una fórmula que van a tener que buscar es, bueno, casi siempre uno tiene que determinar el número de muestras de un experimento. ¿Cuántas muestras debo tomar? ¿Será que 20 es suficiente? ¿Será que las 100 que tengo en ese momento estadísticamente está bien? ¿O será que, entonces, cómo calculo el número de muestras? Entonces, cuando usted y es una pregunta que pongo allí en la guía, es determine el número de muestras que necesito para un experimento. Y casi siempre, además del número de muestras, siempre esa cantidad de muestras depende de qué, de otros parámetros, de qué tanto, del error que usted está dispuesto a sacrificar o a tener en ese número de muestras, o también puede ser depende de la variabilidad de los datos. Entonces, si usted, bueno, eso ojo para que usted lo analice, pero aquí en ese punto, precisamente después de hay una pregunta que habla sobre, después de tener los tiempos normalizados, que estamos en el punto 2, ¿sí? Para el arreglo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas repeticiones o número de muestras? No tanto repetición, hablemos del número de muestras, voy a quitar esto acá. Número de muestras
se deberían ejecutar para lograr una inferencia del tiempo promedio que tenga un nivel de confianza del 95% y un error de, aquí va a cambiarlo, un error de 5 nanosegundos, ¿sí? Entonces, si quiere lo cambian una vez para que lo hagan con 5 nanosegundos, no con 2.5, sino, o sea que yo tengo, ¿y por qué 5? Bueno, porque eso es lo que yo, digamos, yo tengo, sí, ¿por qué hablo de 5? Porque es que estoy tomando aquí, miren, valores de nanosegundos en tiempo promedio, y, bueno, de pronto ustedes dirán, yo quiero un error, o sea, una cantidad de muestras suficientes para que el error en esa medida, no, tenga un nivel de confianza del 95% y un margen de error de, por ejemplo, aquí yo creo que 5 es mucho. Voy a ponerlo 1 nomás, 1 nanosegundo. Te voy a ponerlo acá, ¿sí? ¿Por qué digo, o con el que ustedes quieran? Lo que va a pasar es que, de acuerdo al error que usted está dispuesto a tener, 1 nanosegundo, digamos que está bien, porque yo miro los datos y aquí tengo los datos, miren que el promedio de 5.3, y aquí tengo una varianza de 1.7 y una desviación de 1.3, aquí tengo de 0.8. Entonces yo digo que, listo, para mi experimento, un error de un nanosegundo, teniendo un promedio de 5, pues está bien, o 0.5. Entonces lo que quiero es que ustedes, dado unas condiciones específicas, eh, sepan utilizar o usar la fórmula para calcular el número de muestras. Y repito, cuando usted usted va a Google, le pregunta el número de muestras, le va a aparecer dos fórmulas, ¿sí? Bueno, eso es lo que van a hacer ustedes y, bueno, eso es lo que van a explorar para la siguiente clase. Bueno, sigamos con la toma de datos. Entonces, hasta aquí ya tenemos la primera, una de las 4 primeras tablas, que es la de suma, entero. Esta pues es el tiempo total, pero lo que me interesa y sobre los cuales vamos a tomar medidas y análisis de datos es sobre el tiempo promedio o tiempo normalizado, perdón. ¿Sí? ¿Ok? Cuando les pida calcular o graficar, lo vamos a hacer es con los tiempos promedios, con esos valores que están acá, que son los que me interesan. ¿Sí? Y estos símbolos que, bueno. Listo, ahora sigamos con la guía. Vamos acá esa es esas son las preguntas que tienen que responder para entre 8 días sobre los datos. Ok. Bueno, ahora repite el experimento para n igual a, bueno, ya lo hicimos, 2000, 3000 y 4000, ¿sí? Con las mismas repeticiones, listo, eso ya lo hicimos, lo agregamos, ¿listo? Ahora, repite el punto 3, ¿sí? Incluyendo pues el n igual a 1000, o sea, para 1000, 2000, 3000, 4000, pero ahora invirtiendo el orden de los índices. Entonces, ¿qué significa eso? Pues voy acá y el único cambio que voy a hacer, además de, pues voy a arrancar otra vez con 1000, dato 1000 en suma in local, voy a invertir el orden de los índices. En vez de poner JI, voy a poner IJ. Ese sería el siguiente cambio. Y hago lo mismo, lo repito lo mismo, 3 veces este experimento, 3 repeticiones. Entonces voy a ponerlo acá. Y para que se vuelva otro archivo distinto, a poner acá, no sé, voy a poner otra cosa aquí. Voy a ponerle acá IJ. Pues para que acordarme que igual, como se está copiando en el mismo archivo directamente a Excel, pues no importa. Listo, entonces de acuerdo, el siguiente punto es hacer los mismos pasos, pero dejando esto como IJ, ¿sí? Antes era JI, ¿listo? Y esos datos los vamos a copiar en otra columna, en otra pestaña. No sé si les parece poner aquí, o si quieren, no sé, como esos datos, el tiempo total lo estamos dividiendo siempre n al cuadrado. Entonces no sé si de pronto aquí, de una vez dividirlo aquí, no, pero mejor dejarlo, no, es mejor dejarlo así para poder detectar los errores, porque a veces
hacer el seguimiento hacia atrás de un posible error si fue en la toma, en la medición o en el cálculo del tiempo normalizado o alguna fórmula de Excel. Démoslo así como estamos trabajando. Entonces, voy a crear una nueva carpeta, voy a duplicar esta, ¿sí? Voy a crear una copia y a esta copia le voy a poner total no JI, sino I, J, ¿sí? Voy a dar el 2 allí y esos datos te los voy a borrar porque ya son del dato anterior, pero me sirve como de plantilla y aquí pongo no JI, sino, voy a poner mayúscula, I, J, ¿sí? Para que ustedes vean que estamos en esta suma IJ, ¿sí? Y lo mismo, el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, ahí, listo, entonces van copiando los datos totales, luego crean una nueva que se llame, o no sé si quieren hacer en la misma pestaña allí al ladito, los normalizados, como quieran, para que no llenarse tanta pestaña, eso ya lo definen ustedes. Pero lo importante es que esté consignado, por un lado, la tabla de tiempo total, y otra tablita, si aquí la pueden poner acá, otra pestaña, como eso sí ya, como ustedes quieran, ¿listo? Y ese punto 4, pues sería, obtendría una tabla, pues, dos tablas más, el tiempo total y el tiempo normalizado. Y las últimas dos tablas son lo mismo que si acabamos de hacer, pero poniendo acá, usando el otro método de paso por parámetro, ¿sí? O sea, ya no se llama suma int, sino ya suma por parámetro, donde se pasa por parámetro la matriz. Pero y aquí, suma por parámetro, vamos a hacerlo para hacerlo más cortico, no hacerlo todo, solamente con JI, ¿sí? O sea, como inicialmente estaba. Repito, último, bueno, es para no hacer tantas tablas, voy a eliminar una tabla. En este último, en el pato, repita el punto 3 y 4, solamente vamos a hacer el 3, ¿sí? ¿El 3 qué es? Es lo mismo, pero en vez de cambiar, pues llamar este método que se llama sumaIn por param y hacerlo con recorrido por filas. Esto es por filas. ¿Sí? Igual, si queda tiempo, pues podemos hacer, yo creo que si alcanzamos, sí, yo creo que son las 3, no, si alcanzamos a hacer los dos, sí, hagámoslo aquí, 3 y 4, mejor 9, bueno, sí, para que, o sea que, si abríamos por filas y hagámoslo, y si alcanzamos, yo creo que si alcanzamos, como vamos a las 4:30, lo hacemos por columnas, si la fila la suma por columnas, ¿sí? Que sería I, J. Sí, yo creo que sí alcanzamos. Listo, eso es lo que tendríamos que hacer para completar las 4 tablas. Para la tercera configuración, entonces, habilito la matriz, el n también, ¿sí? Y ya pasó esta matriz de n por n, la paso por parámetro, junto con el parámetro n, ¿sí? Y si ustedes van aquí al método sumaIn por param, o por parámetro, ¿dónde está? Esta. Pues como ven aquí no se define la matriz, sino que pasa por parámetro directamente. Ya, esa es la diferencia. Pero el resto es exactamente igual, miren, el mismo código. Entonces, para la tercera configuración de tabla, repito, entonces, comentarían la versión local y activan la paso por parámetro. Pero ahí también toca hacer primero JI y luego IJ. Exacto. Entonces acá arranca con lo mismo, con JI, que es la habitual, la que uno
que siempre hace, que es por filas. Y hace lo mismo, para n igual a 1000, 2000, 3000 y 4000. Aquí voy a correrlo acá. Y aquí voy a ponerlo, generar otro archivo por parámetro. Les voy a cambiar aquí el archivo pues, para que me copien otro diferente por si. Listo, ya lo terminó. Y vengo acá y aquí dice tú que has creado este por parámetro y estos son los que tienen que volver a crear en una carpeta. Los mismos datos, tiempo total. Y aquí ya usted puede empezar a observar con los primeros valores, ya empezar a determinar si qué es mejor, por paso por parámetro o local. Ignorando pues las ventajas que tiene paso por parámetros, ¿no? De que, sino que yo, a diferencia que tendría que evaluarlo de manera local acá, pero simplemente para mirar si hay si el paso por parámetros exige un recurso adicional o no, entonces, pues no. Y lo que veremos luego es que si con los datos que tenemos son suficientemente o estadísticamente válidos para poder rechazar o aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Y determinar la alternativa, por ejemplo, si por parámetro es mayor o menor que por paso por definición local. Profe, Sí, dime. una pregunta, es que cambié, disculpa, cambié en donde se generaba el TXT, le cambié de ruta, pero ya ahora no me aparece. Pero No, la cambiaste, o sea, desde el principio no te aparece o apenas hace no, sí, sino que la acabé de cambiar de ruta y ya no me aparece. Pues en la ruta donde ya la cambié. Y el nombre que tiene no tiene ningún carácter extraño, ¿cierto? No, no tiene caracteres extraños, tampoco espacios. Nada, no señor. No sé, ahí sí no sé. Porque es que en el que estaba el archivo era, pues, o sea, lo tenía en el disco C, pero no sé, ahora ya no me aparece. Y pues vuelve a la ruta anterior a ver, ¿no? Y Tampoco. tampoco, uy. Pero me ejecuta el programa y todo, o sea, me parece que ya ha terminado y todo el programa terminó con código cero, no sé. Y acá no, y en la salida no aparecerá algo como, pasará, no sé, ni idea. Porque a veces cuando aparece es por permisos a esa carpeta, pero si dice que la misma, la volvís a poner en la primera, pues, porque a veces que no tiene acceso, pero muy raro. Es que la puse en users, en mi cuenta, en source. No será la ruta muy larga, no tampoco. A veces la ruta muy larga, pero no es muy raro que ocurra aquí en Visual Studio. No, pues intenta cambiar, intenta usar otra, no, es que no sé, porque me dice que la original te está fallando. ¿Cambiaste de disco C? ¿Siempre estuviste en el C? Sí, señor. Mira, que no sé cómo sería. String Liver. Splitter. No sé. Estoy mirando a ver si. No, lo único es que te parezca aquí una excepción aquí o algo de acceso no autorizado, pero si se aparece como está acá. Puede ser. Ah, ya me apareció una excepción, profe. Ya la pillé. De Me autorización, dice ok. que directory no found exception. Mira bien la ruta, recuerda que es con slash. Ah, ya vi por qué ya. Gracias. Eso, vale.
Bueno, a este punto yo creo que ya terminaron el punto, la configuración 2, que es suma local con IJ. Entonces ya van a estar en el suma por parámetro, paso por parámetro, JI o IJ, uno o dos. Va a crear una copia de acá. Este sería paso por parámetro. Por parámetro, y voy a poner aquí suma JI. Entonces, quito esos datos. Pues para tenerla. Suma por parámetro JI. ¿Puede ser primero esta o la IJ con JI? Y la última tabla que sería, la cuarta tabla sería IJ y simplemente cambiándole el orden de los parámetros. Entonces recuerden que son 4 configuraciones, ¿no? 4 tipos de cambios que hicimos sobre el código. Y sobre los cambios está el tiempo total y el tiempo normalizado. En total son como 8 tablas, 4 configuraciones. Y cuando tengan eso, entonces lo suben aquí a semana. ¿Cómo semana qué? ¿8? Sí, semana 8, práctica número 7. Y a lo largo del taller puse unas preguntas y solicito como unos análisis y unas gráficas. Entonces, cuando tengan eso, ya lo suben en otro enlace que sería para semana 9. Práctica número 8, semana 9. Antes de esa clase, pues ya aquí ponen el.